Buenas noches, Luis. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarles. Ahorita vamos a dar inicio a la clase. En un segundo. Un momento, licenciado. Muy bien, gracias, Luis. Ana Elizabeth, tienes abierto tu micrófono. Ay, gracias.
Buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Dos temas que quiero ver si abarcamos. En pantalla tienen la Constitución de Servidumbre de Paso. Sin embargo, vamos a entrarle primero a lo que es la unificación de bienes inmuebles. Es un tema que no está contemplado como tal, pero me interesa para que ustedes pues contemplen la posibilidad de redacción sobre algunos instrumentos en particular. Y después ya le entramos al tema de la Constitución de Servidumbre de Paso. Ok, Lick. Ok, entonces el instrumento lo vamos a resolver de forma sencilla, sin complicarnos tanto, porque me interesa, pues, como ya les dije, que entendamos estos temas sin mayor complicación. Ok, entonces, para que lo tomemos en consideración, una unificación de bienes inmuebles puede darse, unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo, o plantearse, bueno, ya sea del mismo propietario o de diferentes propietarios. ¿Cómo se puede dar? Pues sencillamente alguien viene y puede comprar las propiedades vecinas y posteriormente plantearse la necesidad de que esas propiedades pasen a ser de un mismo propietario. Ya sea porque él pues haya comprado esas propiedades y se reúne la calidad de propietario en la misma persona, o bien que por temas de conveniencia u otra situación, pues se plantea la posibilidad de que los propietarios de inmuebles contiguos tengan la necesidad de unificar los bienes y de esa forma pues crean copropiedad. Esa es una de las formas de crear copropiedad, pues al pasar los bienes a formar parte de todos, cada uno será propietario de una parte alícuota de la propiedad. En ese sentido, es que lo tenemos que entender para efectos de redacción. Acá vamos a partir de la redacción de una unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo, obviamente del mismo propietario. Es decir, una persona compra los inmuebles colindantes y se plantea la necesidad ya no de tenerlos todos como fincas separadas, sino como una misma finca, en cuyo caso, al momento de unificar, pues la finca, que cada una de las fincas desaparece y pasa a crear un nuevo número de fincas folio libre. Entonces, para que lo tomemos en consideración, cuando vemos la redacción del instrumento, vamos a ver que no lleva mayor complejidad, sigue conservando la estructura de un contrato traslativo de dominio con algunas variantes. Y veamos, tiene la parte expositiva, si se dan cuenta ahí, no lleva en números el instrumento, puede llevar, entonces ya consigna usted el número de instrumento, el nombre del notario. Si se percatan, solo comparece una de las personas que es el propietario, es decir, la persona que compró los otros bienes inmuebles. No hay necesidad de hacerlo comparecer varias veces como propietario de los mismos bienes inmuebles porque es la misma persona, entonces reunió la misma calidad. ¿Ya? Si fueran una unificación de bienes inmuebles de distinto propietario, entonces sí tendrían que comparecer todos los propietarios en el encabezado del instrumento público. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vemos que pues en este instrumento, en paréntesis, pues podríamos dejar el número de documento personal de identificación, que es 1303 45.470 0101. De igual forma la declaración. Esto ya lo hemos manejado. Acá, ¿quién me dice qué le hace falta en este apartado? Cuando nos vamos a la ley, ¿qué nos hace falta? El doy fe. Exactamente. Doy fe.
Ah, pueden poner como notario si quieren ustedes. Doy fe. Que los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal antes consignados. ¿Y Sí, solo con una consulta. ¿Por qué los comparecientes solo va a ser uno? cómo? Es que usted, donde dice, después donde dice doy fe, Ujú. que es comparecientes, Sí, ya solo con un compareciente, ¿verdad? exactamente, ahí lo estoy corrigiendo. Ahí estamos. Entonces, quedaría de esa forma, que el compareciente me asegura ser de los datos de identificación personal antes consignados, y si fueran varios, pues que los comparecientes, ¿ya? Y de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esto ya vemos que es de conformidad con la ley. Y en este caso, pues vamos a atender a una unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo, obviamente bienes del mismo propietario. Si quieren, remarquemos esto. En esta parte, y recalco nuevamente porque en el examen que vimos de redacción presencial con los compañeros, que ya sabrán, acá me dejaron, la verdad es que me quedaron a deber. Yo realmente tengo mucho, mucho que desear con esto, porque o no están poniendo atención, o solo se conectan a la clase por conectarse, y esto lo están pasando, realmente no sé por qué lado, pero no veo yo calidad de redacción, no veo técnica de redacción, no repasan, y solo las clases así, escuchando, no les van a ayudar, tienen que practicar. Ya el día de hoy, sin falta, les subo el trabajo para que empiecen a consensuarlo y poder empezar a trabajar ya su prontuario sobre instrumentos públicos. Espero que con eso podamos salvar esas falencias que seguimos teniendo, porque si no vamos a terminar el semestre y me van a dejar preocupado por la calidad de enseñanza que ustedes van a llevarse. Realmente hay muchas cosas que yo pensaba que esto ya lo tenían ustedes en el entendido, y sin embargo todavía seguí viendo en su redacción en la ciudad de Guatemala y después de este domicilio falencias muy, muy delicadas. Se quedaron en el cuerpo del instrumento, bueno, no en el cuerpo, sino en el encabezado del instrumento. Entonces me dejan, la verdad es que me quedaron mucho a deber. Yo no puedo pensar que ese tipo de calidad de redacción vamos a llevar ya a la práctica notarial, porque entonces de nada se sirve que esté yo viendo que ustedes tengan calidad de redacción y llevándolos a este nivel, si al final sigo hablando en chino y ustedes pues no llegan más allá. Yo esperaría que ya superáramos esto para no tener que ver el encabezado de un instrumento público, sino irnos directamente a un análisis más profundo sobre el cuerpo del instrumento, porque si no, en qué momento, que no les dio tiempo? Ana Auror, discúlpeme, pero el encabezado, no darles tiempo más de una hora. Entonces, mejor no me hagan hablar, por favor, porque sí espero que ustedes tengan un poquito más de atinencia en cuanto a la necesidad que tienen de aprender a redactar. Bueno, veámoslo así. En este caso, unificación de bienes inmuebles a favor de sí mismo, tal como les indicaba, obviamente, del mismo propietario. Entonces, no fue solo redacción el examen, pues les comento. Yo no me quiero centrar en esto para no perder el tiempo, pero los que estuvieron ahí saben que fue redacción. Entonces, veamos. Lleva la cláusula de los antecedentes y analicemos esta cláusula.
Vamos a marcarla hasta acá. ¿Quién lee la cláusula primera? ¿Quién me hace favor de darle lectura? Yoli, Por favor. declara el señor Jorge Donaldo López Gómez, bajo juramento prestado de conformidad con la ley y advertido claramente sobre lo relativo al delito de perjurio, que a. De conformidad con la escritura pública 50 autorizada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 7 de diciembre de 2020, por el notario Víctor Daniel Consuegra Villela. Es propietario de la finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad como Finca 12, folio 12 del libro 13E de Chimaltenango y B. De conformidad con la escritura pública 20 autorizada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 5 de febrero del año 2021 por el notario Rodrigo Pérez López. También es propietario de la finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad como Finca 10, folio 20 del libro 13E de Chimaltenango. Continúe, por favor. Ambas fincas se encuentran inscritas en el Registro General de la Propiedad con el área, medidas y colindancias que constan en su respectivo registro, ubicadas en el municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango y forman un solo cuerpo. Ok, ahí estamos. Entonces, la pregunta, ¿hay forma alguna de realizar esto sin necesidad de hacer la declaración jurada como tal? Y enmarcar la cláusula de los antecedentes sin tanta situación. ¿Quién me dice? ¿Habría otra forma notarial de redacción ahí? ¿Quién Buenas me noches. dice? Buenas noches, Domingo. Tal vez solo haciendo referencia de la escritura pública de ambos bienes y también consignando quién autorizó, o el testimonio, mejor dicho, el notario, ¿verdad? ¿Alguien más que me dé otra forma de redacción? Con certificación del registro de la propiedad. Ok. ¿Alguien más que me dé otra forma de redacción? Quiero redacción. Buenas noches, licenciado, disculpe. Buenas noches. Que es propietario nada más de las fincas, tal y tal y tal y tal, sin mencionar las escrituras. Ok. Sí, solo lo conveniente, porque si van a hacer 2 o 3 fincas, lo conveniente para evitar discusión o que el operador se esté confundiendo al momento de calificar y revisar si las fincas efectivamente pertenecen al mismo propietario, sí es conveniente que se separen, ¿sí? Lo conveniente, valga la redundancia ahí, sería no dejar la separación, sino que es propietario de las fincas, de las siguientes fincas, finca tal y tal, folio tal y tal, libro tal y tal de Chimaltenango. B, finca tal y tal, enumerarlas como tal, hacer la separación. Sin necesidad de indicar, ojo, sin necesidad de indicar testimonio, quién autorizó la escritura pública. ¿Por qué? Porque si él es propietario, recuérdense que ya pasó por el principio de publicidad registral. Es decir, eso ya está operado en el registro, él ya tiene esa calidad, no hay necesidad de probarlo, más que el testimonio, presentar los testimonios donde él se acredita como propietario o bien la certificación completa del registro de la propiedad para acreditar esa calidad de propietario. Pero la publicidad registral ya se dio, entonces ya no hay necesidad de hacer todo eso. Si lo quieren hacer como en este caso, porque les parece mejor, porque se ve más bonito, pues está bien, no hay ningún inconveniente, sino aunque numeren los datos de cada una de las fincas de las cuales es propietario, si lo quieren ver ustedes, la ubicación del bien,
para evitar cualquier discusión, y después indicar, así como se hace al final, como ven ustedes que se encuentra, que tiene el área, medidas y colindancias que constan en su respectivo registro. ¿Por qué motivo? Porque no hay necesidad de indicar el área, las medidas y colindancias al no ser una desmembración, salvo que fuera una desmembración, entonces ya sería otra situación. ¿Qué otra cuestión permanece acá? Importante, esta palabrita, esta pequeña oración, forman un solo cuerpo. ¿Por qué es necesario indicar que forman un solo cuerpo? Pregunta, ¿pueden unificarse fincas que no sean colindantes, sino fincas que estén distantes? Es decir, una puede estar acá, puede estar en Chimaltenango, otra puede estar en Guatemala, otra puede estar en Petén. ¿Puede haber una unificación de esas fincas? No, ¿Qué me dicen? No, no, porque la unificación es porque están a la par y forman un solo cuerpo. Porque están colindantes, porque forman un solo cuerpo, exactamente. Entonces, mucho ojo con eso, tienen que ser colindantes, tienen que estar a la par. Eso es muy, muy importante. ¿Afectará eso el pago del impuesto único sobre inmuebles? ¿Qué dicen ustedes? Sí afecta porque sería un solo impuesto, licenciado, para una sola propiedad. Exactamente, al ser una propiedad, pues ya el impuesto se va a pagar sobre una sola propiedad. Eso va a depender, pues obviamente, del valor de cada una de las fincas. No es que, como decían algunos, es que va a disminuir o va a aumentar, salvo que en su momento, pues la municipalidad quiera operar un nuevo valor fiscal sobre el bien. Pero hay situaciones que, pues, en su momento vamos a analizar y les voy a explicar. Los que estuvieron conmigo el semestre pasado saben de algunas situaciones que se dan sobre eso, ya las vimos en el proceso sucesorio, y saben que el avalúo fiscal, pues, en determinado momento no puede ir en detrimento del patrimonio del propietario. Pero bueno, sigamos acá. ¿Quién tiene levantada la mano? ¿Sí que alguien levantó la mano? ¿No? Ok. Nos vamos, después de los antecedentes, a la unificación. Y vean algo acá muy, muy interesante. Que por convenir a sus intereses y como propietario de los inmuebles identificados en la cláusula primera de este contrato, en este acto los unifica con el objeto de que la presente unificación dé lugar a una finca siempre registrada, es decir, finca nueva, registrada a nombre de él, como tal, es decir, va a dar lugar a una nueva finca. Que la nueva finca es de naturaleza urbana. Pueda ser, ojo, esto es muy importante. Si quieren, voy a remarcar este otro color para que ustedes lo puedan anotar. Esto es muy, muy importante. No pueden unificarse inmuebles de distinta naturaleza. Es decir, si son rústicos, no puede ser rústico o urbano, sino tienen que ser rústicos. Ambos o los bienes inmuebles que se van a unificar tienen que conservar la misma naturaleza. Alguien me dice, licenciado, pero ¿qué pasa si el lugar ya los bienes ya tienen todos los servicios, ya son urbanos, pero todavía en catastro todavía sigue conservando la naturaleza rústica? Sencillo, puede acudir a catastro y verificar en la municipalidad el procedimiento para que ese bien inmueble pueda ser ya catalogado como urbano. Si están contiguos y está pegado un inmueble urbano y otro rústico, pues pueden verificar esa situación. Son trámites administrativos. Pero lo que tienen que considerar es que para unificar tienen que tener la misma naturaleza. Entonces, ¿qué va a indicar lo primero? Que son de la misma naturaleza, que la nueva finca es de naturaleza urbana y se encuentra ubicada ¿en qué? La ubicación del bien, el área del bien. Y, ojo acá, las medidas y colindancias que va a tener ese nuevo bien.
Eso lo tienen que tomar en cuenta porque es importante en una unificación dejar el área, medidas y colindancias. Si se supone que cada una de las fincas anteriormente ya las tenía, ¿por qué acá sí es importante dejar área, medidas y colindancias en una unificación? ¿Quién me dice? Porque son las nuevas medidas sumadas los lotes o las fincas que se están uniendo para poder dar las medidas exactas que va a tener la nueva finca. Como va a crear una nueva finca, recuérdense que en la primera inscripción, en toda finca, en la primera inscripción de dominio, siempre van a estar el área, las medidas, colindancias y quién es el propietario. Área, medidas y colindancias y quién es el propietario, y eso va a estar en la primera inscripción de dominio. Por eso es que si hay un error en la primera inscripción, puede solicitarse la rectificación de esa primera inscripción, ¿ya? Entonces, vamos acá a atender, a describir el área, las medidas y colindancias en cuanto a un plano elaborado por un arquitecto o un ingeniero debidamente autorizado, es decir, colegiado activo. En este caso, pues se está utilizando el plano de un arquitecto y se indica cuál es el número de colegiado activo. Y se describen, obviamente, el área, medidas y colindancias. En este caso vemos que está utilizando ya los azimut. Y vean, todos estos son azimut. Se recuerdan que ya en su momento platicamos sobre ellos. Pregunta, ¿alguien entendió o todos comprendieron cuando se manejan azimut a qué se está refiriendo el arquitecto, el ingeniero, o a qué nos referimos nosotros? Flor de María. Si fuera tan amable explicarle, porque realmente no fui su alumna el semestre anterior y sí he visto eso en algunas, lo he visto escrito, pero realmente no tengo la certeza de qué significa. Por favor. Ok. Candy. Sí, licenciada, buenas noches. Según usted explicó en la clase anterior, el azimut son las coordenadas del bien inmueble que son medidas a través de puntos. Por ejemplo, usted nos brindó que se podía decir al norte un azimut de 30 grados, también que son 25 minutos, 43 segundos. Eso es lo que al final logré anotar de su explicación en la clase anterior. Ok, ¿alguien más? También sí, explicó el licenciado que era para localizar el bien o la ubicación exacta, que también se podía localizar dentro de un mapa mundial. Licenciado, ¿Sí? para la medición en todo lo que se llama azimut, lo que se hace es que se usamos un GPS donde usted tiene su punto de partida de tantos grados al norte con tantos hacia el este o la ubicación exacta, ¿verdad? A partir de ese punto se van a marcar los azimut, que son los movimientos en forma angular, que es ángulo que se abre tanto para tal lado con cuántos metros de distancia, y desde ese punto hacia el otro lado, si tiene una abertura de 90 grados, si va a ser cuadrado, ¿verdad? Entonces el azimut sí se mueve a 90 grados con una dirección de 50 metros y el otro se abre 80 metros, que como no es muy regular la forma de la finca, entonces ahí esas medidas en ángulos son los azimuts, siempre partiendo desde el primer punto de partida de la estación 0. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí comprendimos todos o nos hace falta algo todavía? Está bien, Lick, está entendido, Lick. Ok. Ubicación geográfica, ampliar el licenciado en pocas palabras.
No le logro escuchar a los compañeros que quieren ahí expresar sus ideas, como que se escucha al fondo. Ubicación geográfica, licenciado. Exactamente. Entonces, vean, en forma muy sencilla para que lo tomemos en consideración, imaginemos, la casa de cada uno de ustedes, dentro del plano cartesiano, es decir, en el planeta, en el mundo, a través del, ¿cómo se los puedo definir? Bueno, a través del satélite, por así decirlo, a través del satélite, podría tenerse la ubicación donde está su casa. ¿Cómo se logra describir esa ubicación? Es decir, ¿cómo con los puntos, con las coordenadas que le dan al satélite, saber que efectivamente la casa de cada uno de ustedes se encuentra acá en Guatemala? Pues sencillo. Las coordenadas lo que hacen es ubicar el bien y fijarlo a un punto en todo el planeta. Es decir, con ese punto, el satélite, sin necesidad de tanta situación, puede llegar, con esas coordenadas, puede llegar a donde está la casa de cada uno de ustedes. No se puede perder. Pueden haber 1000 casas en todo el mundo, puede haber 1.000.000 de casas, 3 millones, 4 millones, todas las que sean, pero con las coordenadas, su casa en el mundo va a ser imperdible, ¿sí? Entonces, los azimuts son esos, son la ubicación exacta del bien, de la propiedad de cada uno en todo el mundo. Es decir, independientemente de cualquier casa de las que estén, su casa va a tener una ubicación exacta en todo el mundo. ¿Para qué nos sirve eso? El día de mañana alguien intenta quitarles esa propiedad y argumenta que él es el propietario y muestra quizás un testimonio de escritura pública donde aparentemente él también es propietario, aparentemente es el mismo bien. La forma de saber si es el mismo bien o no van a ser, por lo menos para saber si es el mismo bien sobre el que se está discutiendo el derecho de propiedad, las coordenadas van a servirle al juez para determinar si efectivamente es el mismo bien o son diferentes bienes. ¿Quién va a determinar eso? Normalmente el registro de información catastral, que actualmente es la institución que rinde ese informe, pues a través de un GPS va a verificar las coordenadas y va a determinar si efectivamente ese bien que las partes están alegando, pues va a determinar y va a decir conforme a nuestros registros, el estudio y el análisis que realizamos, este es el bien que le pertenece a tal y tal persona. El otro bien, pues sí le pertenece a estas personas por los documentos que se encuentran en los registros, pero no está ubicado ahí donde se está alegando el derecho de propiedad. Quizás está en otro lugar, pero aquí no, o en ese lugar no. Para eso les va a servir. Recuerdo en una ocasión haber visto y no solo verlo, sino verificar un problema sobre el caso de una propiedad, y se lo voy a explicar mejor a ustedes con casos reales para ver si facilitamos el grado de comprensión. En un departamento con muchas zonas de inmuebles de naturaleza rústica. Llegó una persona a una casa, pues compró la casa, todo bien, la fue a ver, excelente, dijo aquí puedo construir, incluso botó unas paredes durante una semana, pudo llevar sus muebles, pero se encontró con un pequeño problema. Cuando ya estaba adentro, pues decidió salir con su familia a comprar cosas del mercado, dejó su ropero y otras situaciones y se fue al mercado. Cuando regresó, se dio con la sorpresa de que habían otras personas en su casa y no lo dejaron entrar. Y pues obviamente la molestia de llamar a la policía porque era su casa, ya la había comprado, ya había pagado por ella.
pero no la dejaban entrar a su casa. Así de sencillo. Llama a la policía, llega la policía, las personas que estaban adentro dicen, mire, a mí me rentaron este bien, yo solo estoy alquilando. Llaman a las personas que supuestamente eran las propietarias y las personas se presentan con la policía con un documento donde el Ministerio Público les había otorgado seguridad perimetral. Es decir, ante amenazas, el Ministerio Público había pedido que la policía apoyara en dado caso las personas fueran perturbadas en su derecho de propiedad. Y los que eran propietarios son alejados de su casa y dejan a estas personas que fueron a encontrar que habían tomado su propiedad y que no tenían ningún documento más que el dicho de que les habían arrendado. Y las personas que habían solicitado la seguridad perimetral, pues se quedaron tranquilas porque tenían ese documento otorgado por parte del Ministerio Público. Ese es uno de los casos donde para poder verificar que efectivamente sea o no sea la propiedad de las personas, tiene que atenderse a verificar, a establecer la ubicación del bien inmueble. ¿Por qué? Porque el juzgado viene y el juzgado argumenta que ambas personas poseen un título de propiedad. ¿Fundado de qué forma? Que unas tenían un testimonio de derechos estaba confuso el documento, pero ya les voy a explicar otro día los errores notariales. Era un documento donde se le habían vendido derechos hereditarios a una persona, la persona o el notario había declarado los derechos de propiedad en base a una venta de derechos propietarios, una cesión de derechos propietarios mal establecida en un contrato notarial. Mientras que la persona que había comprado el bien sí había conservado la cadena de traslado de dominio y estaba operando en el registro de la propiedad. Y tenía azimut, tenía grados, minutos y segundos. Y sí se podía establecer la ubicación. El dictamen del registro de información catastral, al ser presentado, arroja que la ubicación del bien inmueble pertenece a esas personas que habían conservado el traslado de dominio, mientras que la otra persona que argumentaba propiedad sobre el bien que los había despojado su derecho de propiedad, pues sí tenía un documento que quizás pertenecía a ellos en algún momento y podían ser representantes de algún derecho de propiedad o propietarios de algún bien, pero no era ese que se estaba reclamando, sino que era otro. Y ya les voy a comentar las fallas procesales que hay ahí también y el problema que hubo en la resolución judicial, pero ese es uno de los casos donde se tiene que atender a la ubicación del bien y para eso sirven los grados, minutos y segundos, que son los azimut, que es esa fijación del bien en un punto sobre la tierra, para que no se confunda con otro bien inmueble. Para eso es que sirve. Licenciado, y mire, ¿por qué ya no se lleva solo las medidas y las colindancias? Porque medidas y colindancias cualquier bien puede tener, pero un punto de fijación en los ángulos del bien inmueble les va a permitir diferenciarlo de cualquier otro bien inmueble sobre la tierra. Así de sencillo. ¿Estamos bien? Jóvenes. Jóvenes. Sí, estamos bien. Sí, licenciado. Sí, Ok. Entonces consignan los azimut y posteriormente va a tener la cláusula de protocolización que ustedes ya la saben. ¿Puede decidirse no protocolizarse el bien inmueble? Sí. No hay necesidad de que lo protocolicen, pero si las partes le solicitan que quede protocolizado dentro del instrumento, ya saben ustedes cómo hacerlo y ahí tienen una forma de protocolizar ese plano. ¿Sí, Gladys? Sí, Gladys. Liseta Aldana. Gladys. Bueno.
Hazme un favor, si levanta la mano, pregúntate una, por favor, si no estarían perdiendo el tiempo. Eso lo hace un ingeniero, un arquitecto. Esta pregunta ni la tendría que hacer, eso sí tendría usted que saberlo. Obviamente, esos planos solo pueden ser autorizados por un ingeniero, un arquitecto, debidamente colegiado. Ok. Después, se va a hacer la solicitud de unificación. ¿Quién lee esa cláusula de solicitud de unificación? ¿Quién me la da? Cuarta, ¿verdad, licenciado? Por favor. Cuarta, solicitud al Registro General de la Propiedad. Manifiesta el compareciente que por lo antes expuesto pide al señor Registrador General de la Propiedad a. que se inscriba la unificación de los inmuebles identificados como Finca 12, Folio 12, Libro 13E de Chimaltenango y Finca 10, Folio 20 del Libro 13E de Chimaltenango, cuyos datos se encuentran en la cláusula segunda de este instrumento público, registrándose la nueva finca a su favor. B. Que se cancelen totalmente las fincas antes descritas, objeto de esta unificación. Y C. Que en caso de que el título no pueda inscribirse por existir faltas que sean subsanables, se sirva de hacer la anotación preventiva, con base en el artículo 1149, numeral quinto del Código Civil, con el objeto de resguardar los derechos e intereses de la otorgante. D. Que por existir causa de modificación de la primera inscripción de dominio, sea realizada la misma de conformidad con la ley. Ok, tengamos ahí, vean algo interesante. ¿Qué es lo que le está solicitando al registrador? En esta cláusula solicita la unificación y a la vez acá hace uso de la solicitud para la anotación preventiva y solicita algo más. Si hay alguna causa de modificación de la primera inscripción de dominio. La pregunta es, ¿habrá alguna causa de modificación de la primera inscripción de dominio? Sí la hay, porque va a cambiar todo, entonces va a cambiar todo, va a dar lugar a una nueva primera inscripción de dominio al existir la finca nueva, entonces tiene que ser realizada de conformidad con la ley, eso tiene que tomar en cuenta. Y la aceptación es un instrumento que no genera mayor controversia, mayor inconveniente. ¿Quién lee la aceptación? Sexta, aceptación. Por último, manifiesta el compareciente que acepta el contenido íntegro de esta escritura. Como notario, doy fe, inciso A, de todo lo expuesto y de su contenido. Vean pues, permítame, Domingo, ¿qué cosas tienen que tener en el cierre? De que el notario debe dar pues fe de todo lo expuesto, que ha tenido a la vista los documentos, tanto con los que se recita o se acredita la identificación, la representación, si lo hubiere, los derechos de propiedad y del registro. Tres cosas fundamentales en el cierre. Si una de ellas hace falta, le van a suspender el instrumento público. Pregunta, en base a lo que les dije, si pusieron atención, tres cosas que debe tomar en consideración el notario en todo cierre de instrumento público en documentos que deben ser operados en los registros. ¿Quién me las dice? A ver, todos. Primera. Que manifiesta la aceptación los documentos de que todo lo expuesto es inscripción del mandato, licenciado. No me lo diga revuelto, dígamelo ordenado. La primera. A. ¿Lo tienen en pantalla? A. Doy fe. La aceptación de todo lo expuesto, del contenido del instrumento. B. De los documentos con los cuales se acredita la forma de identificación, la representación, si lo hubiere, o los documentos con los cuales acredita el derecho de propiedad. Y 3, de la obligación del registro. 3 cosas, no se les vaya a olvidar.
Esas tres cosas son fundamentales en la práctica. Una de ellas ustedes olvidan y le suspenden la operación del instrumento público, aunque todo lo demás lo tengan bueno. Ok, entonces, veamos acá. Documento personal de identificación con los cuales se acreditó la propiedad, estamos bien. A ver, el plano también. Vamos a ver, el plano no informado por identificación, debidamente protocolizado, también se hizo ver acá, que advirtió al otorgante sobre los efectos legales del contrato. Importante advertir sobre, porque esto está en ley también, la advertencia al otorgante sobre los efectos legales del contrato y la obligación del registro, también está acá. ¿Ya? Lo demás, pues, ya saben que ustedes que es cajonero, sí o sí tiene que ir, que lean lo escrito al otorgante, quien entrará su contenido, objeto, validez y demás efecto legal, lo acepta, ratifica y firma. Pregunta. Y esto sí lo tienen que saber. ¿Qué hizo falta en este instrumento? ¿Qué no vieron en este instrumento público? Jóvenes. ¿Qué no vieron en este instrumento público? ¿Quién me dice? ¿Quién me lo dice? Cláusula de Saneamiento. La cláusula del saneamiento. saneamiento. Aníbal José. Lick, no, yo difiero con las compañeras, considero que no es la cláusula de saneamiento, sino que es la cláusula de, esta es la cláusula de cuando no se opera el contrato, no recuerdo el nombre en este momento, licenciado. Licenciado, puede ser de contrato. De anotación preventiva, dice él, creo yo. Exacto, de anotación preventiva, gracias compañero. Pero la anotación preventiva sí está ahí. La anotación preventiva, ojo, sí está ahí. Está dentro de la cláusula puerta, ¿verdad? Sí, pero vea, pues, entonces no está poniendo atención. En no la colocó en cláusula aparte. En la solicitud al registro, lo que pasa es que no hicimos la anotación preventiva en cláusula aparte, sino acá, si se percatan, la solicitud de anotación preventiva va acá, donde está la solicitud de unificación también, es decir, en la cláusula de solicitud va la solicitud de unificación y también va la solicitud de anotación preventiva, y a la vez de realizar la modificación de la primera inscripción, porque obviamente va a ser una finca nueva. Carlos Batén. Lo que le iba a decir era de que aparece solo una parte, o sea, a comparación de los anteriores, que aparece comprador y vendedor, en este caso solo aparece una parte. O sea, esa es la diferencia. Es una unificación de bienes inmuebles para sí mismo, es un mismo propietario, es un solo propietario. Si fueran varios los propietarios, pues obviamente tendrían que estar, o hacerlos comparecer a todos, no solo a uno. ¿Sí, Domingo? Licenciado, yo considero que los precios sí deben de ir ahí, porque de hecho en la nueva finca tiene que aparecer el pago del IVA. Precios. No es compraventa, Domingo. No podemos confundir la unificación con una compraventa, porque ahí él no está comprando, él ya hizo la compraventa de los bienes, o sea, él ya es propietario de los bienes, ya los compró. Acá lo que está haciendo es unificarlos. Aníbal, y después Wilber. Sí, licenciado, solo como dándole un poquito más de énfasis a lo que está hablando el compañero, este contrato no está afecto al pago del IVA ni a ningún impuesto. Eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Asimismo al timbre fiscal. No está afecto porque si se dan cuenta no está contemplado dentro de la ley. Entonces, la forma de pagarse el impuesto es contratos afectos, contratos no afectos y contratos exentos. Los contratos no afectos y los contratos exentos no pagan impuestos. Los no afectos por no ser contemplados en la ley. Si la ley no dice que paga impuestos, no los paga. Y los exentos porque la ley le está indicando que no pagan el impuesto, así de sencillo.
Sí, Domingo, perdón, Wilber. Buenas noches, Lick. Bueno, En este caso, Lick, una cláusula de saneamiento para el señor registrador, así como, digamos que si la finca tenía inscrita una servidumbre o si tenía inscrita algún arrendamiento inscrito o alguna hipoteca, se puede anotar ahí. ok, y acá lo voy a poner en jaque. El saneamiento, si se pudiera ejecutar porque hubiera algún problema, la pregunta al millón. Que en caso de que sobre el bien inmueble no pesan anotaciones, limitaciones soberanas que puedan afectar los derechos ¿de quién? Del mismo. Es decir, si hay problemas, yo mismo como propietario, al unificarse los bienes, me voy a demandar. No, pues que no afecta a los derechos de nadie más. Contra un tercero sí puede reclamar la Ven, unificación o de sea, los bienes. entienden lo que yo les estoy indicando. O sea, me puedo yo demandar, valga la redundancia, como diría Teco, me puedo yo demandar a mí mismo si hay problemas en uno de los bienes inmuebles que son propiedad mía. No, Lick. ¿Lo ven razonable ustedes? Sí, Lick, es razonable. ¿Cuándo procede? Y acá les voy a explicar otra cosa, porque no es que estén mal ustedes, pero ya les voy a explicar qué es lo que sucede. Porque no solo ustedes van con relación a esa equivocación. ¿Cuándo procede el saneamiento de ley? ¿Quién me lo dice? Código Civil. ¿Quién me lo dice? En una compraventa, Lick. ¿Cómo? Compraventa. Démenlo más determinado y fundamentese, por favor, porque si solo me lo dicen así. ¿Cómo sería? Pónganle una calaverita a eso. ¿Se van a dónde? Cuando pesa algún tipo de gravamen, Lick, y hay anotaciones que tiene, en este caso, pues el inmueble. No, démenlo conforme a ley. No estén suponiendo, fundamentese y denme el fundamento y dígame cuándo procede el saneamiento. El artículo 1543, Lick. 1543, ya saneamiento 1500 está ese artículo. El sanagenente está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso, ojo, oneroso. ¿Ese es un contrato oneroso? No es un contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. ¿Qué quiere decir? Que en los contratos gratuitos no está obligado al saneamiento de ley. Ya. Si quieren darle una anotación a ese artículo, en los contratos gratuitos no está obligado al saneamiento de ley. Y pongan la atención, porque esta podría ser una pregunta de privado, capciosa, pero ahí está la respuesta. ¿Por qué estoy tomando el artículo y no me estoy yendo al artículo 30 del Código Notariado? Porque ya les dije que ese artículo 30, cuando se analiza, vemos que está derogado. Derogado, pero pues todavía el registro de la propiedad lo sigue fundamentando y el artículo 30 lo que indica es que todo acto, contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otorgante y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurrirán si así no lo hicieren. Ok, en todo acto contrato, el otorgante que se obliga hará constar de manera expresa. Y si se dan cuenta, acá no habla de contratos onerosos. ¿Y cuál es el fundamento que utiliza el registro? El artículo 30. Entonces, vean la equivocación grave. Si ustedes este contrato lo presentan sin la cláusula del saneamiento, le suspenden el instrumento, porque según el registro de la propiedad, voy a quitar este contrato solo para que encienda su cámara, por favor, porque esto sí es importante que lo discutamos. Y vean lo interesante de la situación. El registro de la propiedad le suspende el instrumento si ustedes lo presentan
sin la cláusula de saneamiento, porque argumenta que ustedes como notarios no cumplieron con el artículo 30 del Código Notariado, que indica que en todo acto contrato, no hace diferencia si contratos onerosos. Por eso es importante que ya se atienda a que el registro de la propiedad entienda que ese artículo está derogado. Vean la gravedad de la situación. Le suspenden la operación de la unificación de bienes inmuebles argumentando que no cumplieron con el artículo 30. Es decir, en todo acto contrato tuvo que agregarse el saneamiento, sin considerar el artículo 1543 del Código Civil, que solo se refiere a los contratos onerosos, donde hay traslación de dominio, en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, gozo, disfrute de una cosa, es decir, hay traslado de las facultades del derecho de propiedad, de una o de todas. ¿Qué es lo que sucede? Si no se atiende al 1543, sino solo se atiende al artículo 30 del Código Notariado, que ya se encuentra derogado porque la ley posterior lo regula el saneamiento. Recuérdense cuáles son las formas de derogar una ley o derogarse un artículo. Una ley, veamos el caso del saneamiento. Cuando una nueva ley posterior, y esa es una de las formas, regule lo concerniente a ese aspecto, entonces se atiende a la nueva ley posterior y la anterior se entiende que queda derogada tácitamente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Al no atender a esos presupuestos legales, porque es precioso y es interesante entender la ley porque comprendemos estas situaciones. Se cae en el error de obligar a las partes a un saneamiento ilógico, incoherente, porque como una persona o como el mismo propietario se va a demandar a sí mismo. O sea, yo me demando a mí mismo porque en el bien inmueble había un problema y yo no me lo dije. Yo no me lo hice ver. O sea, ¿ven lo ilógico de la situación? Y quizás alguien me dirá, mire licenciado, pero a mí lo que le interesa al propietario es que se opere en el registro de la propiedad, desgraciadamente, porque mientras la persona no está buscando pelearse con el registro, plantear un concurso, buscar que el juez al final resuelva o que la Corte de Constitucionalidad le dé la razón, lo que quiere el cliente es que se opere su instrumento. Y entonces como notarios, aunque no nos guste, a veces tenemos que hacer este tipo de cosas irracionales, ilegales, no tiene sustento legal, para darle su testimonio operado a nuestro cliente. Porque de nada serviría que nosotros le digamos, mire, es que aquí hay una legalidad y vamos a plantear un concurso en contra del registrador y si por no operarnos eso y si no, pues nos vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad. Las personas no tienen tanto dinero o no van a querer gastar por plantear eso. Si lo tuvieran, qué interesante, a las personas que quisieran llegar a ese punto, sería interesante ver cómo el registro tiene que dar marcha atrás a esos criterios registrales infundados. En la práctica yo les digo, hagan la cláusula de saneamiento porque si no se van a meter a problemas porque no le van a operar el instrumento. Pero un criterio legal, sustentado, fundamentado, es ese que yo les estoy indicando. No debiera consignarse la cláusula de saneamiento en este tipo de contratos porque no tiene sustento legal, ya el artículo 30 está derogado. Y quizás yo no se los pida en el instrumento, vea que lo redacten, pero yo quizás les pida que analicen esa cláusula de saneamiento en relación a tal y tal contrato. Por ejemplo, en este caso, una unificación de bienes inmuebles, para ver si ustedes realmente comprendieron esto o no. Y vuelvo y pregunto, ¿sí entendieron esto que les estoy explicando? ¿Y entienden la gravedad de la situación? Sí, licenciado, si usted nos hiciera esta pregunta, ¿no lo colocamos como cuestión educativa o si lo colocamos para acostumbrarnos porque el registro así lo pide y si no, no lo vota? Yo espero que realmente
si alguien pues, está en el registro, puede llegarle eso a no solo a oídos del registrador, sino también al consejo registral, al colegio, para que empiece ya a debatir y a solicitar que tome esto en consideración, porque vean, es complicado que hay instituciones de derecho notarial y no se atienda a la defensa del derecho notarial como tal. Dígame si no tengo razón. Es complicado las aberraciones legales que a veces se forman por desconocimiento de la ley. Y en un país como Guatemala, con tanta ilegalidad, esto es lo más delicado, habiendo notarios que deben ser ejemplo y deben ser la representación de la verdadera cientificidad del derecho. No podemos llegar a pretender tan solo llamarnos notarios si no entendemos estas situaciones que ocurren día a día en la práctica del derecho notarial. Fácil es copiar, mándeme una minuta, o como dicen algunos jóvenes, que realmente es horroroso escuchar eso, mándeme un machote. Y que solo le van a cambiar datos y ya. Cualquiera puede tener el título de notario. Y no sé si han visto ustedes algunos memes donde hay un gatito puesto en una como piedra y dice cuando tienes el puesto pero no tienes la capacidad. Dice porque realmente ese puesto era de un león, pero en lugar de león pusieron un gatito. Es complicado bajo ese lema. Por lo menos a mí me gustaría ver que ustedes el día que ganen sus privados y ganen su fase privada digan notario, pero notario porque conocen del tema, porque realmente entienden el derecho notarial. No notario porque pues se les pasaron muchas cosas, lo ganaron como pudieron, pero no entienden estas situaciones. Entonces, es un punto de reflexión donde realmente necesito que ustedes ya se sienten y empiecen a estudiar y empiecen a practicar, que no los agarren dormidos. Tienen que entender, tienen que comprender el derecho, es importante entenderlo. Si a alguno le incomoda estudiar, es que qué cansado, es que qué complicado, es que jamás voy a entender esto. Está en la carrera equivocada. Y perdón que sea duro, pero entonces, ¿qué hace aquí? Es que tengo el derecho de ser abogado y notario. Entonces, póngase la camisa, estudie, prepárese, porque afuera va a confiar en usted. Como aquel paciente que ciego a su historia y el evento que pueda acontecer con posterioridad, permite que lo duerman y que un médico lo opere, no sabiendo si va a despertar o ahí se va a quedar. No pueden cometer ese acto atroz de representar a alguien sin ejercitar una verdadera defensa. Aceptar la elaboración de un instrumento sin conocer el verdadero carácter de redacción. Entonces, jóvenes, sí o sí, estas cosas las tienen que manejar. Y por eso me he metido a algunos contratos que quizás no son muy usuales para ustedes, pero en la práctica notarial se los van a pedir. De hecho, yo creo que no está ni en el pensum de estudios. Entonces, pero es importante que ustedes los manejen. Yo voy a tratar de enseñarles la mayoría de eventos de redacción, la mayoría de eventos contractuales, y a cambio lo único que les pido es interés. Ok, vamos a continuar con la constitución de servidumbre de paso. Formas especiales del derecho de propiedad, una constitución o una servidumbre de paso.
Acá vamos a ver ciertas situaciones y les voy a comentar un caso práctico. En una municipalidad X, por ética profesional no menciono la municipalidad, compraron un bien inmueble. Sucede que pues el bien inmueble que estaba hasta dentro de una calle, una callecita algo ancha, pues aparentemente todo estaba bien. La municipalidad dispuso abrir un pozo ahí para beneficio de toda la comunidad. Cierto día, cuando llegaban todos los trabajadores de la municipalidad a continuar con el trabajo de, obviamente, del pozo que estaban abriendo, se percataron que tenían cerrado el bien inmueble. O sea, la calle estaba cerrada, ellos no podían llegar hasta el bien inmueble. Y habían unas personas resguardando la entrada. Y le dijeron, mire, aquí hay un propietario y del otro lado hay otros propietarios. Y esta calle, donde ustedes pretenden transitar, es privada, pertenecen a los bienes inmuebles que están continuos. Es decir, el bien inmueble que ustedes compraron no tiene calle. El propietario, el que les vendió, no les dio calle de ingreso. Ah, es que son familiares y todo. Sí, éramos familiares y a cada uno se nos dio una parte de la propiedad, pero él no tenía salida. La calle se le daba, pero como ustedes son nuevos propietarios, no se les puede dejar pasar porque esta calle es privada, es decir, pertenece a las propiedades, no está constituida como servidumbre de paso. ¿Qué hacer en esos casos? Derecho civil, constitución de servidumbre de paso de manera forzosa. Un juicio, obviamente, ordinario, y llevar todos los procesos de ley. Al final, ya casi a finalizar el proceso, se llegó a un acuerdo y a través de un contrato de transacción se acordó otorgar, o los otros propietarios acordaron otorgar la servidumbre de paso a cambio de que la municipalidad les pavimentara toda la calle y les diera una paja de agua a cada uno. Así de sencillo. La transacción para que sucediera. Es una de las formas en que puede llegar a eso. De una u otra forma debe haber un evento contractual. Puede constituirse de forma forzosa por medio de un juzgado que un juez venga y resuelva la constitución o que se haga a través de un contrato. En este caso, lo vamos a ver a través de un contrato. No me detengo en cuanto a la determinación. Acá vemos solo a un propietario y vemos que ese propietario pues va a otorgar constitución de servidumbre de paso. Aquí dice comparece otorgar escritura de constitución. Solo con que indique constitución es válido. No hay necesidad de todo lo demás. De conformidad con las siguientes cláusulas. Obviamente los antecedentes siempre va a ser que él es propietario y en la forma en que él es propietario, ¿ya? La forma en que acredita el derecho de propiedad. Y lo siguiente, en el cuerpo, ¿cómo se va a otorgar esa constitución de servidumbre de paso? Y de igual forma, como que si se estuviera haciendo una desmembración, ¿cuáles van a ser las medidas de esa servidumbre? ¿Cuánto va a tener de ancho? ¿Cuánto va a tener de largo? Los grados, minutos y segundos, todo, es decir, ese camino trazado y cómo lo va a demostrar. Y acá va quien realiza el plano, también lo lleva, como que si fuera una desmembración, ¿ven? Lleva los grados, minutos y segundos. Predio sirviente, ¿ven? Le constituye una servidumbre de paso. Y acá es importante entender las características de la servidumbre. Debe haber un predio sirviente y debe haber un predio dominante. ¿Ya? En este caso solo está haciendo el predio sirviente, es decir, es la misma propiedad, es de quien
va la propiedad que va a prestar el servicio, la que va a sufrir el impacto de la constitución de servidumbre de paso. Así de sencillo. Puede hacer que se constituya esa servidumbre de paso por un plazo determinado, es decir, para que pueda pasar maquinaria o algo más, por necesidad de los mismos bienes que están continuos y el propietario decide hacerlo, o bien que se constituya perpetuidad. Esta es otra de las cosas que deben tener el instrumento público. No la tiene, se la van a suspender. Entonces, para evitar eso, indicar de qué forma la otorga. En este caso, a perpetuidad, es decir, para siempre. A favor de la finca, de otra finca, también de su propiedad, que será el predio dominante. ¿Bien? Dominante es qué finca va a gozar la propiedad y identifica los datos de la otra finca. ¿Bien? La cual deberá soportar el predio siguiente a favor del predio dominante. Entonces, para entenderlo, ¿quién lee esa cláusula? Y le vamos dando seguimiento. Segunda Constitución. Por favor, Manifiesta el señor Aurelio, gracias. Manifiesta el señor Aurelio Casillas que sobre la finca de su propiedad identificada al número 42, folio 42 del libro 3000 de Suchitepeques, a la cual se le denominará previo sirviente, le constituye una servidumbre de paso a perpetuidad a favor de otra finca también de su propiedad, que será el predio dominante, identificada con el número 215, folio 300 del libro 15 de Suchitepeques. Dicha servidumbre tendrá un área de 31.19 metros cuadrados, la cual deberá soportar el predio sirviente a favor del predio dominante, con las siguientes medidas y colindancias. De la estación 6 al punto observado 7, punto 6, observado al 7 con azimut de 360 grados. 0 minutos, 0 segundos y una distancia de 1.488.538 metros en línea recta, al norte. De la estación 7 al punto observado con un azimut de 92 grados, 20 minutos, 0.5 segundos y una distancia de 38.587 metros. Sí, tienes tu micrófono encendido. Permítame, Fernando. Astrid, por favor, su audio. Vaya, caleta. Ahí hay frijoles también. Astrid, tienes tu micrófono encendido. Sistema hormonal. Si quieres tener... Astrid, su micrófono, Astrid. Ya la silencié. Fernando, continúe, por favor. Dice tercera aceptación. Por último, el otorgante en los términos relacionados acepta el presente instrumento. Doy fe a que todo... Ahí permítame, Fernando. ¿Qué le hace falta a esa inscripción de las medidas de esa servidumbre de paso? Ojo, tiene que tener los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y poniente. Fíjense cuando revisen un plano y cuando lo consigne las medidas en el instrumento público, que lleve los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente o poniente. Licenciado, en el plano está noroeste o sureste o por ejemplo, tiene diferentes medidas. La cuestión es por qué puede diferenciar y no solo norte y sur, porque el plano o el rombo o las medidas van cambiando y se van moviendo dependiendo la ubicación del bien y dependiendo cómo va la estructura también del mismo. En ese sentido,
Es por eso que algunos se encuentran noroeste, al surponiente, al este, ¿sí? Por eso es que va cambiando, pero pues al final solo es consignar. Aquí hacen falta, si se dan cuenta, está, vamos a ver, ok, está en la estación 6 y de ahí dice norte. Si se dan cuenta, hace falta mayor descripción de las medidas del bien, ¿sí o no? Solo está norte. Pero ¿y qué pasa con el sur? ¿Y qué pasa con el oriente? ¿Y qué pasa con las medidas del poniente? Si veamos así la servidumbre, en este caso, y les voy a hacer la descripción acá, la servidumbre de paso es un camino, por así decirlo, entre el bien inmueble. Entonces acá tiene que tener medidas ancho, largo, tiene que tener de un punto, este puede ser el 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Tiene que cerrar el rectángulo de la servidumbre. ¿Estamos ahí? Entonces tiene que darse cuenta de eso. Lo tienen, lo consignan en la cláusula y no hay ningún problema y vuelven a revisar que concuerde con el plano para que no haya ningún inconveniente. Y obviamente la aceptación, pues eso ya ustedes lo conocen, es el mismo propietario, no hay ningún problema. De que todo lo escrito le fue expuesto, está bien, que tuvo a la vista los documentos de identificación y título de propiedad de ambos predios, también. Advierte sobre los efectos legales del contrato, también cumplió, y la obligación del registro también cumplió. Entonces acá por el cierre no le van a suspender el instrumento público. También entregado su contenido y todo lo demás está bien, no hay ningún inconveniente. Hasta ahí estamos bien. Hasta acá estamos bien. Ahora compliquémonos más la situación. Compliquémonos más la situación acá. Y veamos uno de diferente propietario. Déjame ver algo. Dame un segundo. Ok. Y acá ya vamos viendo otro tipo de redacción. Y vean. Ciudad de Cuilapa. Miren lo interesante de este tipo de redacción. ¿Será Cuilapa ciudad? De Cuilapa. Departamento de Santa Rosa. ¿Verdad? Excelente. Bueno, veamos acá, hay abuso de mayúsculas. Veamos si lo podemos corregir. Bueno, tenemos el instrumento público. Ok. Vean lo interesante de este tipo de redacción. Después de individualizar a las partes, hace ver los números de identificación sin indicar quién los ha extendido. Y vean al final de la identificación, individualización e identificación de ambos comparecientes. Ambos documentos fueron extendidos por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Es válido porque lo hace al final y se entiende. Pero por situaciones de criterio, cualquier inconveniente que pueda surgir, es mejor que en cada instrumento, cada individualización o indicación del documento personal de identificación, se indique quién extendió ese documento, para evitar que a través de un criterio vayan a querer suspender ese instrumento público a causa de que se entienda de que quizás se refiere solo al documento de uno de los comparecientes. ¿Sí? Pero esta redacción pues también puede ser válida, no le veo mayor inconveniente. Sin embargo, para evitar criterios, es mejor que lo hagan como ya lo hemos estudiado. Y después el doy fe, ser de los datos de identificación que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que otorgan constitución de servidumbre de paso. Abuso de mayúsculas, pero bueno, veamos.
Siguientes cláusulas. Manifiesta, esta es la cláusula de los antecedentes. Vamos solo a diferenciarlo para que ustedes ya entiendan cuál va a ser la estructura de este tipo de instrumentos. Obviamente que es propietario de ese bien inmueble, y la segunda, la constitución de la servidumbre de paso como tal. Bueno, ahí está el otro propietario. Acá, si se percatan, cada uno de los comparecientes que es propietario de una finca, en una cláusula del notario lo único que hizo fue diferenciar, como que hiciera una cláusula de antecedentes para cada uno, e indica cuál va a ser el predio dominante y cuál va a ser el predio sirviente. Primero establece el predio sirviente, que es de donde va a constituirse la servidumbre de paso, y posteriormente en la cláusula segunda, el propietario del predio dominante, es decir, quien va a gozar de esa servidumbre de paso. ¿Pueden constituir o pueden redactar eso en una sola cláusula? Sí, lo pueden hacer, conservando una redacción que no solo indique quién es el propietario de cada uno de los bienes, sino cuál va a ser el predio sirviente y cuál va a ser el predio dominante. ¿Sí? Esas dos cláusulas pueden convertirse en una. Si lo quieren hacer cláusula por cláusula para diferenciar quién va a ser el predio sirviente y cuál va a ser el predio dominante, pues no hay ningún inconveniente, está bien. En la cláusula tercera, acá ya está la constitución, servidumbre de paso. ¿A favor de qué finca? Que pasa a ser, a favor de la finca que pasa a ser el predio dominante, vean. La cual fue identificada en la cláusula segunda de este instrumento, propiedad de quién, obviamente de la persona. Solo veamos si tiene los elementos. La forma en que va a ser constituida, si es constituida temporal o a perpetuidad. Ok, consiste en una franja de 15 metros de ancho por 910 metros de largo y atraviesa la finca o predio sirviente de poniente a oriente, paralelo al lindero de la hacienda Santa Cruz, con el objeto que la finca que ahora será el predio dominante tenga salida hacia la carretera y tendrá las siguientes medidas y colindancias. Acá, vean esto. Al norte, 910 metros con predio sirviente, perdón, al sur, 910 metros con Hacienda Santa Cruz. Al oriente, 15 metros con aldea Ulsumatzate, calle de terracería promedio, y al poniente, 15 metros con predio dominante. El área total es de 13.650 metros cuadrados. Pregunta al millón, ¿qué le hace falta ahí? Que para evitar inconvenientes, sí, para evitar inconvenientes, porque el terreno puede ser grande, entonces para evitar inconvenientes, ¿desde dónde a dónde empiezan esos 10 metros, de qué punto a qué punto? Que se haga con grados, minutos y segundos, es decir, con azimut, y que exista el plano de un ingeniero, un arquitecto, y que se deje consignado quién es, quién elaboró ese plano, ¿ya? Para evitar complicaciones, porque ahí no está, eso le hace falta. En la cuarta declaran los comparecientes en las calidades como actúan que la servidumbre se constituye a perpetuidad. Acá está, entonces sí tiene, está cumpliendo con indicar el término para el cual se constituye esa servidumbre. Tanto el predio sirviente como predio dominante hacen constar de manera expresa que sobre los inmuebles escritos no existen gravames, o que tiene la cláusula de saneamiento. Tiene la cláusula de saneamiento. Ok. Acá es interesante porque vean esta anotación que hace acá el notario. Siendo a cargo el predio dominante los trabajos que sean necesarios para mantenerla y usarla,
pagando en este momento el propietario del predio dominante al propietario del predio sirviente la cantidad de 100,000 quetzales como indemnización equivalente al valor del terreno y al perjuicio que pueda ocasionarle, recibiéndolo de conformidad al propietario del predio sirviente a su entera satisfacción. Es decir, no la vende porque no está comprando la finca, sino está constituyendo servidumbre de paso, pero sí en concepto de indemnización, sí establece una cantidad. Sin embargo, le deja ciertos trabajos necesarios para poder mantenerla. La pregunta, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la redacción, ¿podrá consignarse una cláusula suspensiva y una cláusula resolutoria por esto que se le está Sí se puede, licenciado. Ok, ¿cómo lo harían? Se podría realizar, Aníbal. se podría realizar indicando que al no respetar los linderos o las medidas que conste sobre la servidumbre, pues se tendrá por resuelto el contrato y quedará sin efecto la servidumbre. Esa sería la suspensiva o la resolutoria. Esa sería la resolutoria. Ok, deme un ejemplo de una suspensiva. ¿Quién me da el ejemplo de una suspensiva, jóvenes? Licenciado, podría ser Al la... momento de ingresar camiones, por ejemplo, al momento de ingresar camiones de 5 toneladas, dejará de funcionar la servidumbre constituida a favor del predio dominante. No, utilizando esa obligación que está en este contrato, utilicen esta obligación para crear una cláusula suspensiva y una resolutoria. La suspensiva sería que en caso de que el predio dominante no cumpla con la elaboración de la calle o los arreglos necesarios para que ésta funcione, quedaría sin efecto o suspendida la Esa es una servidumbre. resolutoria. Está confundiendo la resolutoria con la suspensiva. Cecia. Licenciado, podría ser que hasta que él siempre tenga, hasta que él limpie el camino, pues va a iniciar, va a poder utilizarlas. Podría ser, licenciado, ¿no? Exacto, ahí está. El señor tal y tal, propietario del predio dominante, se obliga por medio de este contrato a realizar, a no usar la servidumbre de paso constituida por este acto hasta no realizar los trabajos de limpieza de la servidumbre constituida, ¿sí? Consistentes en levantamiento de piedras, corte de maleza, corte del monte, como quieran dominarlo, de tal forma que se entienda. Algunos árboles que impiden el paso como se debe del lugar, ¿ya? Eso. Nivelación de la servidumbre de paso, que puede ser cargando de arena y nivelando la calle, ¿sí? Esa es una servidumbre, es una cláusula suspensiva, es una obligación suspensiva. ¿Por qué? Porque detiene los efectos del contrato, es decir, de la constitución de servidumbre de paso, hasta que no se realicen esos trabajos. Es decir, realizada la obligación, cumplida la obligación, nace el derecho de uso de la servidumbre. ¿Ya? Hasta que no lo haga, no puede utilizar la servidumbre. Por lo tanto, tiene el derecho, pero no la puede usar. No la puede usar, ¿por qué? Porque no ha cumplido con la obligación. Una vez cumpla con la obligación, ya tiene el derecho de usarla. Esa es una obligación suspensiva. Una obligación resolutoria, que eran las que me estaban dando. Si en dado caso, el señor tal y tal, propietario del predio dominante, se obliga a mantener
los trabajos de limpieza de forma permanente en la servidumbre de paso, que por este acto se constituye. Y en caso se dejen de realizar o se dejaran de realizar esos trabajos de limpieza o mantenimiento, o se dejara de usar la servidumbre de paso por parte del propietario del predio dominante, se entiende que o la servidumbre de paso o este contrato quedará resuelto. Así de sencillo. Podría ser una forma de resolver ese contrato. ¿Ya? ¿Alguien más preguntado? Carlos. Sí, perdone, estaba escuchando la resolutoria y todo eso, licenciada, pero no para esto, ¿cómo se llama? Él está pagando los 100,000 totales. ¿Será que tiene que haber alguna condición ahí? Por supuesto que puede haber una condición, lo pactado entre las partes se vuelve ley, y lo otro es, ¿está pagando o está indemnizando? Bueno, al final es un pago, Lick. Pregunta Carlos, ¿está pagando o está indemnizando de conformidad como lo ve usted ahí? Indemnizando, Lick, perdón, indemnizando. ¿Ese pago que usted argumenta es una indemnización o es una compra? Lo que pasa es de que yo lo que he escuchado que a veces, o sea, le voy a poner un caso hipotético, ¿vale? Uno dice, mira, dame chance para que yo pase ahí, o sea, mi carro o moto, qué sé yo, entonces, pero te doy 100,000, entonces para mí es un pago, ¿vale? Sí, pero es que ese pago en concepto de qué. O sea, pagos pueden haber en concepto de un montón de situaciones, por eso le preguntaba, ¿ese pago en concepto de qué? ¿De compraventa o de indemnización? Bueno, en este caso sería, como estamos hablando de servidumbre, ¿no? Sería eso, o sea, servidumbre. No es servidumbre, es indemnización, lo está indemnizando por cualquier daño que se le pueda ocasionar al terreno. Recuerde que el bien inmueble afectado es el predio sirviente, entonces ahí se le está indemnizando, no está comprando, porque si él comprara, o sea, ese pago no es el concepto de compra, si él comprara esa servidumbre sería desmembración y sería compraventa de fracción de bien inmueble, no sería constitución de servidumbre de paso. Entonces no podemos confundir esas figuras. ¿Ya? Sí, le comprendo, aprovechando. Y entonces ojo, permítame, esa constitución, o sea, ese pago por indemnización no quiere decir de que él va a ser el propietario del bien. Va a seguir siendo el otro, pero con la salvedad de que ese predio del otro propietario va a soportar esa servidumbre de paso, que puede finalizar si la otra persona pues descuida el bien, descuida la servidumbre, mantenimiento, porque le puede afectar al bien de él. Entonces sí puede constituir una cláusula rescisoria para evitar esos inconvenientes. Wilber. Lick, perdone, con relación a lo que está platicando, digamos que así como la empresa eléctrica que constituye servidumbres de conducto eléctrico, ellos regularmente de energía eléctrica, regularmente le pagan a las fincas, eso también sería una indemnización, Lick. Lo último no le escuché. Que ellos regularmente le pagan a las fincas como un arrendamiento, digamos, pero es una servidumbre, porque van por meses. ¿Eso sería también una indemnización o puede considerarse oneroso? De hecho, en algunos casos he visto contratos donde no es que sean servidumbres, sino ellos lo que hacen es rentar ese terreno. ¿Ya? Rentan una parte del terreno y si se dan cuenta lo circulan y todo y no dejan que nadie más pase ahí. Entonces no es que sea la servidumbre de energía eléctrica que pueda soportar, sino lo hacen como un contrato de arrendamiento. Entonces no es una servidumbre, sino es un contrato de arrendamiento en sí. Ya, aparte que en algunos casos
por ejemplo, sobre el bien, ya sea de forma debajo de la tierra, o en el aire sobre un bien, vayan a pasar cables de energía, y porque obviamente va a limitar el espacio aéreo de esa propiedad, pues se debe constituir, ya sea utilizando el bien, se puede constituir una servidumbre de paso de energía eléctrica. Esas ya son otras situaciones, ¿ya? Pero en esos contratos, yo lo que he visto son contratos de arrendamiento, no contratos de constitución de servidumbre de paso de energía eléctrica. Ahí no lo he visto, ¿ya? Carlos Batén. El predio sirviente es el que cede, ¿verdad, Lick? Y el predio dominante es el que goza del servidumbre, ¿así es, licenciado? ¿O estoy mal ahí? Exactamente, Carlos. Ahí tiene que estudiar usted un poquito más, porque eso sí ya lo tiene que saber. ¿Sí? Predio sirviente. ¿Quién es el sirviente? ¿El que sufre o el que goza? Si quieren, vayámonos a la época de la esclavitud. ¿Quiénes eran los esclavos? Los sirvientes. ¿Los sirvientes gozaban o sufrían? Sufrían. El mejor ejemplo para entender lo de la servidumbre, lo de la constitución de servidumbre. El predio sirviente sufre y el predio dominante goza. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bien. Quinta, los otorgantes, en lo que cada uno corresponde, en la calidad con que actúan, manifiestan su aceptación al presente contrato. Fácil. Veamos, tiene todo lo expuesto, que se tuvieron a la vista los títulos de propiedad y el plano de la servidumbre, que se advierta a los otorgantes los efectos legales del presente contrato, y a la inscripción en el registro. ¿Qué le hace falta acá? Por lo cual puedan suspender esto. El doy fe. Vamos a ver, no tiene la primera. Déjeme ver solo algo. La primera. La aseguran ser de los datos de identificación personal anotados. Sí. Hace falta no, ahí está el doy fe. El doy fe, pero ¿qué hace falta acá? Si se dieron cuenta. Vean, ¿qué le hace falta ahí? ¿Qué tuvo que tener a la vista el notario aparte de los títulos de propiedad? Los documentos. Documentos de identificación. Ahí está, los documentos de identificación de las partes. Ven. Bueno, ya casi van llegando para que por lo menos presenten un documento y no se lo suspendan así tan fácil. ¿Ya? Esto ya por lo menos ya lo hemos abordado y ya no va a tener mayor inconveniente. Yo pienso que en algunas situaciones, en la elaboración de instrumentos, pues ya vamos a poder avanzar. Doctrina casi no hemos visto. Le voy a trasladar un documento donde veamos eso para poder avanzar, porque también es importante la doctrina, pero he tratado de involucrar la doctrina y la ley dentro de la misma redacción. ¿Le sirve a usted de esa forma o quiere que veamos más doctrina? Pues sí, está bien, Lick, gracias. Como lo está haciendo, está perfecto, Lick. Vale, pues solo espero me esté comprendiendo. Pues. Ya me dejaron en qué Vale. Entonces, hemos ido analizando ciertas aristas de los contratos y créanme que hemos ido avanzando en redacción. Yo espero que realmente sí podamos al final lograr las metas esperadas. Recuerden que ya está abierta la universidad y es posible que ustedes vuelvan nuevamente de regreso a que ya su fiesta de cierre sea en la universidad, en el campus central. Entonces, si no más recuerdo, finalizamos con el examen de y ese día se hacen las pompas. Entonces estén preparados porque es posible que su segundo examen parcial, o si no es su segundo, tal vez el final ya lo hagamos presencial. Entonces váyanse poniéndose las pilas para estudiar y para redactar, porque si no lo hacen, ese día puede ser, de hecho voy a llevar una calaverita, esa la voy a poner en la puerta para que ustedes se recuerden qué les va a pasar si no estudiaron, ¿sí? Entonces,
pues el día de hoy, más tarde le voy a subir el trabajo y después mañana ya vamos a discutir si hay algunas dudas y vamos a proceder. Pues a redactar, les voy a pasar las hojas que tengo para que las puedan imprimir y si quieren que alguien se las imprima, pues podemos ver eso para que se les facilite también a ustedes. Estamos por la hora, los dejo que vayan a descansar y vayan a cenar, como lo voy a hacer yo también. Feliz noche a cada uno, que descansen. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.